Una idea ejecutada de manera correcta es una idea con creencias correctas. Bienvenidos tripulantes a esta nueva misión de EMI. En este episodio conocerás cómo las creencias nos ayudan o nos limitan a lograr de manera adecuada nuestra idea y descubrirás cómo es que nuestras creencias se convierten en paradigmas y miedos. Recuerda que nuestra intención es que emprendas acciones que te ayuden a mejorar tu calidad de vida. Pues bienvenidos, qué emoción volver a tener otro episodio. Y bueno, como ya escuchamos en el intro, vamos a empezar con esta parte de las creencias limitantes que son muy importantes pues para poder lograr desarrollar esta idea que tenemos, de la que ya hemos hablado, que esperemos que ya la tengan en mente, que ya la tengan pues más planeada, ¿verdad? Y bueno, para empezar, vamos a ver qué es una creencia limitante. Una creencia limitante es un juicio que emites sobre ti mismo, que crees que es cierto y que te condiciona de alguna manera. Hay una frase que la escuché y que me gustó mucho que dice, lo que crees, creas. Y bueno, en esta parte, pues estas creencias vienen desde que somos pequeños, o sea, nosotros nacemos desde cero, así, sin nada. Entonces, estas creencias pues vienen a partir de lo que vemos, lo que escuchamos y también pues de lo que vamos viviendo a través de nuestras etapas. Y pues hay muchas creencias limitantes a través de todas nuestras partes de la vida, ya sean sociales, de trabajo, de dinero, de relaciones. Y no sé si han escuchado, hay muchas que las personas pues compartimos a veces, que por ejemplo una muy típica que dicen, ¿no? Todos o todas los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, o el éxito no es para mí. No sé ustedes qué creencias limitantes han escuchado, así como que... Pues, por ejemplo, ahorita está muy de moda el decir no compres casa, ¿no? Porque te sale más caro comprar una casa que si te vas a rentar. Cuando a lo mejor, si tienes la oportunidad, puedes hacerlo, pero ese tipo de creencias que tiene la gente, pues los traba o no los ayuda a poder lograr eso, ¿no? Sí, creo que se toma como tal y no se analiza muy bien por qué me lo están diciendo, ¿no? O sea, como, bueno, ¿por qué no compro casa? Pero pues si es lo mejor. Que quizás no, pero pues todo es con cuestión de hacer números y ver, pues si conviene, no conviene, conviene mejor rentar y el resto lo guardo para juntar una mayor cantidad de capital y ya después quizás sí comprarlo, ¿no? Pero creo que muchas veces nos dejamos ir por lo que se dice, así como dicen, no, pues no, mejor no es comprar casa y no compro. O todos inviertan en criptomonedas, ¿no? Que todo está... Pues sí, pero creo que muchas veces no se profundiza y pues esas creencias nos llevan a hacer esas cosas, ¿no? Sí, creo que el problema es esto, que no nos cuestionamos o no nos ponemos a analizar si lo que de verdad nosotros creemos, pues es cierto. No, nosotros lo vemos como una pues sí, creencia absoluta, una verdad absoluta, pero ¿en qué momento decimos o nos cuestionamos, a ver, esto que hago, pues... Aplica para mí. Ajá, de verdad. Exacto. O las creencias que tienen del dinero, ¿no? De que el dinero es malo, o si toda tu familia tuvo problemas, no, pues yo también voy a tener problemas. Entonces esta parte pues de centrarnos y analizar cuáles son nuestras creencias y más que nada lo que nos ayuda mucho, pues como les comenté, es el cuestionarnos, el por qué. Por ejemplo, yo me puse a pensar, pues que antes todos creían que la Tierra era plana, entonces... ¿No es? Hasta que alguien, no me acuerdo ahorita el nombre, pero, o sea, descubrió que en su país y en otro país a la misma hora, en un lugar hacía el árbol, o no me acuerdo qué cosa, hacía sombra, y en el otro país no hacía sombra. Entonces, pues ahí él pensó, dijo, no, pues es que entonces no, pues la Tierra no es plana, o sea, tiene que haber como, pues una curvatura para que se crea la sombra. Entonces, si él, por ejemplo, nunca se hubiera puesto a cuestionar, ¿por qué nosotros seguiríamos creyendo pues que la Tierra es plana? Y hay un cuento muy pues muy claro, que es de un elefante chiquito de circo
que lo ataron una de sus patitas la ataron a una estaca. Entonces, pues el elefante al principio pues trataba como de soltarse, zafarse, pero no podía y lo intentaba, pues hasta que un día, pues ya, cierto, dijo, no, pues ya de aquí no salgo, ¿verdad? Y que el elefante creció y pues ya creció tanto que él con su misma fuerza, pues de un jalón podía pues reventar esa cuerda, ¿no? Ajá. Pero como ya de chico él tuvo como esta limitante de decir, no, pues es que no puedo, no voy a poder, él ya no lo intentaba. Entonces, pues creo que es un ejemplo claro de a lo que a lo mejor nosotros también, pues nos puede pasar, que nosotros nos conformamos o ya no nos preguntamos, entonces ya no, nosotros creemos que eso que hacemos está bien o eso que creemos, pues así debe de ser, ¿no? Entonces, pues dejamos esta parte así. Pues creo que ahora sí que nosotros estamos en constante evolución, ¿no? Y debemos de cambiar esas creencias conforme a la etapa de nuestras vidas, ¿no? A lo mejor el elefante cuando era pequeño, pues si no podía, no lo iba a lograr. Pero si nos quedamos arraigados a esas creencias de infantes, de adolescentes, no voy a poder, no me conviene emprender un negocio, no voy a poder hacer esto de adulto porque es malo. Si nos quedamos con esas ideas, pues simple y sencillamente no vamos a poder realizar nada, ¿no? Que queramos realizar. Sí, que finalmente también se maneja, digamos, en otras áreas de nuestra vida. Es lo mismo, ¿no? Que muchas creencias que un evento que pasó, quizás a lo mejor tu papá quiso emprender un negocio y fracasó y le fue mal económicamente y pues tuvo que recurrir a otras cosas, buscó un empleo ya después, pero a lo mejor para ti, y él siempre dijo, no, es que hacerlo, a emprender o a un negocio es malo y te deja malas ideas o luego la gente te roba, entonces muchas veces a lo mejor el papá sin intenciones de transmitir eso al hijo, pero el hijo pues es lo que escuchaba, entonces cuando creció ese hijo, para el hijo pues el dinero es malo, tener mucho es malo, emprender también es malo porque trae problemas, entonces es lo mismo que el ejemplo que nos pones, ¿no? Va de que a lo mejor sí, pudo haber pasado un evento que cuando seas mayor, si no lo profundizas o no ves en dónde estuvo el error o por qué pasó, pues seguimos repitiendo y así es cuando por generación se repiten estas creencias, ¿no? Sí, que a veces que crees que porque lo mismo que pasó en tu familia, pues lo mismo vas a hacer tú, entonces es por romper como, pues esta parte de decir, no, pues ¿por qué debo pasar lo mismo o por qué debo de hacer lo mismo, pues que los demás, ¿no? Y bueno, ya para terminar esta parte, pues simplemente es primero identificar y hasta también escribir esas creencias que nos detienen, porque pues van a estar ahí y no nos van a dejar avanzar hacia lo que queremos lograr. La segunda, pues es evaluar la veracidad. Si lo que nosotros creemos, pues sí tiene algo de cierto, si lo podemos cambiar. También, pues, utilizar afirmaciones positivas, porque hay muchas, pues, creencias que, no, pues yo no puedo hacer eso, no, yo no, pues nos limitan a no poder hacerlo, a no ir más allá. Entonces es combatir esos pensamientos, pues, negativos, que la mente es muy, muy poderosa, y pues no darnos por vencidos, simplemente, pues, hacer de estas creencias limitantes, creencias potencializadoras, pues que al contrario, en vez de que nos limiten, pues nos ayuden a potencializar estas partes que queremos. Y bueno, esto va relacionado a las creencias, va ligado también hacia pues otra parte muy profunda que son los paradigmas, que de eso nos va a hablar. Así es, Nova. Hoy les hablaré sobre lo que es un paradigma. Un paradigma es una parte de una creencia. Más bien una creencia forma un paradigma. ¿A qué voy con esto? Se podría decir que un paradigma es el modo en que vemos el mundo, a nivel de percepción, es decir, como yo lo percibo. Puede ocurrir algún evento y es diferente a como Cosmo lo interprete, así tú Nova o así yo Astro. Que aunque vivamos en la misma ciudad, en la misma colonia, en la misma familia,
pero finalmente cada uno, por alguna situación de la vida que le haya ocurrido en ese mismo evento, tiene una cierta interpretación. Entonces, esa interpretación pues te da una forma de percibirlo. Entonces, muchas veces esa creencia, lo que para unos puede ser potencializador como una creencia, para otros puede ser una creencia limitante. Ya veremos ejemplos. Ahorita solo lo dejo así como teoría. También está incomprensión, cómo lo comprendes. E interpretación, cómo lo viviste y cómo lo interpretaste tú. Porque cada quien, como ya nos comentó Nova, de acuerdo a lo que hemos vivido, pues le damos un cierto tipo de interpretación. Porque quizás nuestros padres, nuestros amigos, o lo que hemos visto y leído, pues nos hacen tener un contexto de cómo entender la vida. Nos puede decir que el dinero es malo o el dinero es bueno, que el tener una relación saludable que te lo da, ¿no? Pues te lo da tener nada más una gran cantidad de capital o verdaderamente tener una buena relación, plática, dedicar tiempo que te forme y te solidifique esas relaciones, ¿no? Pero pues todo eso va a qué creencias tienes, que una creencia es una verdad para ti, no necesariamente para el otro. Entonces, estas creencias pues te dan una forma de ser y de actuar. Entonces, esa forma de ser y de actuar es un paradigma, que es una forma de cómo tú haces una cosa. Un ejemplo es, quizás, pues es una forma de ser y de actuar, ya que yo creo que todos en el trabajo, digamos, hay ciertas cosas que haces y que dicen, pues lo tienes que hacer de esta y de esta manera. De hecho, a mí me gustaba mucho siempre cómo lo puedo hacer mejor. Y muchas veces, sobre todo en los trabajos que es muy sistemático, lo tienes que hacer así, así, así. Pero muy pocas veces se da esa apertura a qué puedo hacer para lo que hago, hacerlo en un menor tiempo o hacerlo de forma más eficaz, ¿no? Que eso pasa cuando entran nuevos, ¿no? A veces todo es, o sea, la empresa ya tiene como su sistema y te dan la capacitación y todo, pero pues tú dices, pero ¿por qué no se puede hacer esto así o esto así? Y a veces sí te dejan así como que, pues, a ver, lo hemos hecho por años así, no nos vengas a cambiar las cosas, ¿no? Sí, y de hecho también se da mucho cuando viajas, ya sea a otra ciudad o a otro país, que tú estás acostumbrado, o es como mucho que vienen los europeos, que son un poco más, menos expresivos, y que vienen a un país de Latinoamérica, generalmente se reconoce eso, ¿no? Que la gente es más expresiva, más cariñosa, se puede decir, o forma más... Y en caso contrario, que allá son más abiertos, ¿no? Te dicen las cosas más directas, son más secos, porque finalmente también es su forma, lo que han vivido y cómo les han dicho que tienen que vivir. La cultura. La cultura es parte de, entonces, todo un paradigma se forma desde la casa, desde el trabajo, desde la ciudad, estado, país. Entonces, es la importancia de darte un tiempo y verdaderamente ver, ok, esto que estoy haciendo es una creencia buena para mí, que me beneficia, o puedo mejorar algo, ¿no? Como muchas relaciones que dices, ay, como que puedo estar mejor, pero no se aperturan a qué puedo hacer, un nuevo conocimiento puedo encontrar para poder mejorar esta relación, y así en cualquier área de la vida, ¿no? En la salud. De hecho, pues bueno, ¿cómo se crea un paradigma? Pues creo que ya hemos hablado parte de, pero espero que con este ejemplo quede un poco más claro. Dick Fosbury, en las Olimpiadas de México del 68, en el salto de altura, antes de él, todos los saltos se hacían de la siguiente manera. Corrían hacia donde estaba la barra y la giraban viendo de frente la barra y cayendo hacia atrás en la colchoneta. Esa era la forma en cómo se hacía del 68 para atrás. Pero Dick Fosbury dijo, no, debe de haber una manera mejor o diferente donde
pueda alcanzar una mayor altura. Entonces estuve estudiando pues la misma dinámica del cuerpo y se dio cuenta que en vez de hacer el giro de frente, que si lo hacía de espaldas podía aprovechar la curvatura que puedes hacer con tu cuerpo. Entonces él lo aplicó y lo desarrolló, y en el 68 él ganó, de hecho, la medalla de oro porque pudo lograr una mayor altura con esta técnica. Entonces, en el mundial, en las olimpiadas que siguieron, 8 de los 10 finalistas lo hicieron de la forma de Dick Fosbury. Y, por ende, los primeros 3 lugares lo ganaron como Dick Fosbury. Entonces, ¿a qué estamos queriendo invitar? A que no te quedes con lo establecido. Siempre ve, investiga. Siempre va a haber una forma, una manera en que se pueda mejorar. Solo hay que tener la apertura, hay que buscar a las personas, hay que meterse de lleno para poder pues encontrar esa parte de la creencia que te limita. Sí, en esta parte entra también parte de la creatividad que las personas tenemos, que pues simplemente es tener la apertura, y con esta apertura poner, ahora sí, echar a volar nuestra imaginación, nuestra creatividad, porque de ahí pues surgen estas nuevas posibilidades. Por ejemplo, pues de que él dijo, a ver, si lo hago de otra forma, pues puedo lograr tener pues otros resultados, ¿no? Porque si siempre lo hacemos de la misma manera, pues vamos a obtener los mismos resultados. Sí, y al final de cuentas, pues sí es importante ser autodidactas, ¿no? El hecho de que si estás estudiando lo que estés estudiando, no te quedes con lo que vas a aprender en la escuela, con lo que estás aprendiendo, que al final de cuentas nadie puede tener una verdad absoluta, ¿no? Entonces ya te corresponde a ti buscar esa verdad absoluta, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues como un claro ejemplo también está este pequeño cuento, que para cocer un pescado, pues la hija, o sea, vio que la mamá estaba pues partiendo el pescado y lo echó a la olla. Entonces la hija le preguntó que por qué partía el pescado. Y pues la mamá le dijo que porque así lo hacía pues su abuelita. Entonces fue con su abuelita y pues ya le preguntó, oye abuelita, pues ¿por qué parten el pescado? No, pues es que así lo hacía mi mamá. Entonces pues ya fue ella con su bisabuela y le preguntó, oye bisabuela, pues ¿por qué parten el pescado, no? Para esa receta. No, pues es que yo tenía una olla chiquita y pues no me cabía y pues lo partía, ¿no? Entonces está esta forma de que pues a veces lo hacemos por tradición, ¿no? Ajá, inconsciente, o sea, porque pues así se hace. Así lo vi y así lo voy a seguir haciendo. Entonces pues Sí. así lo seguían haciendo y pues no, pues sí, esa parte de ella está padre porque pues sí se puso a pensar de que pues ¿por qué se hace así, no? Que es una parte que a veces no nos hacemos, o como los niños chiquitos tienen una etapa, no sé si, que siempre se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Creo que también a veces nos falta pues esta parte de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué es así? Sí, y que muchas veces como adultos tenemos esa parte de responsabilidad con el niño o el hijo, de que le estás negando una posibilidad, una duda que tiene, ¿no? Ay, ¿por qué es así? ¿No? La clásica. Porque yo lo digo. ¿Por qué es así? Porque soy tu papá. Pero no, es que en realidad si nos ponemos más a profundidad, como dices, Nova, es de que, bueno, ¿por qué el cielo es azul? Bueno, porque el cielo es azul. No es azul porque nomás, o sea, ya tiene que ver con los reflejos de la luz, como ajá, todo. Pero hay algo más de fondo, ¿no? Pero está interesante decirle, o sea, que tú seas, o que no sabes, pero decirle, oye, muy buena pregunta, hijo, no sé cómo contestarte, pero vamos a investigar y lo vemos, ¿no? A no preguntes, tú no debes de preguntar. Esa es una pregunta tonta. Ajá, y luego, pues, crece ese niño y ya no quiere preguntar, se le quita esa curiosidad, y yo creo que es lo que nos va pasando cuando vamos creciendo, que es parte también que el sistema educativo tiene que mejorar en ese sentido, ¿no? Porque creo que Sí, no es... realmente aquí es, digamos que en la primaria y secundaria es donde mata tu creatividad. Sí. Y entonces ya cuando somos adultos, pues ya llegas sin creatividad, o sea, ya te desmotiva tanto
desde que tus papás te empiezan a decir que haces preguntas tontas, desde que en la primaria, en la secundaria, el maestro te dice que no tienes que hacerlo de esa manera, que tienes que hacerlo como él te dice, y entonces ya llega el momento en el que te desmotivas y pues cada vez va habiendo menos gente creativa, ¿no? Menos gente que se impulsa o se anima a realizar cosas diferentes o nuevas. Sí, que creo que todos desde nuestra postura, desde nuestro sitio, ya sea en la familia, el trabajo, la comunidad, creo que tenemos que tener esa apertura a siempre motivar qué podemos mejorar y poner en práctica nuestra creatividad, que toda la tenemos, que se puede desarrollar, claro está, pero creo que es una parte fundamental para crecer como sociedad y como humanidad. Y pues bueno, esto es una parte de lo que son los paradigmas. Ahora, Cosmo, ¿qué nos puedes decir acerca de los miedos? Que es una parte importante. Ay, qué miedo. Para desarrollar nuestro ser. Finalmente, creo que es muy importante, ¿no? Claro. Así que dice, ¿no? Ay, qué miedo unas chelitas, ¿no? Lo que te da miedo lo atraes, ¿no? Pero, realmente, quiero comenzar a definir qué es el miedo. Es una emoción básica, ¿no? Todos experimentamos el miedo, a menos, las personas normales. Obviamente hay cuestiones patológicas y se ha demostrado que hay personas que no pueden experimentar alguna emoción, pero el 99.9% de las personas experimenta el miedo porque es una emoción básica. Se origina ante la reacción de riesgo, ¿no? O de peligro. El miedo es aquella parte que nos alerta ante un riesgo en el cual podemos estar inminentes a experimentar algún accidente o algo malo con nuestra integridad física o mental. Muchas personas consideran el miedo como una emoción negativa, ¿no? Hemos escuchado como de, no, es que no tienes que tener miedo. Y invalida la emoción cuando Y realmente... esa es una creencia limitante. Exactamente. Que el miedo es malo. Exactamente, ¿no? O el enojo, ¿no? También de repente se ¿no? Es que también no te tienes que enojar, ¿no? O sea, realmente son creencias limitantes por la sociedad y lo correcto es validar, o sea, parte de las emociones es simple y sencillamente validar, ok, tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a esto, ¿por qué me da miedo? O sea, así como empezar a escudrijar, a investigar el por qué, el para qué, y no simplemente, no, pues me dijeron que no te vea miedo, pues ya no lo voy a tener miedo, pero empiezas a reprimir las emociones y te empieza a impactar de una manera física y contraproducente, ¿no? Que puede llevarte a una crisis, ¿no? Exactamente, por lo es mismo. lo que llevamos después, las crisis de pánico, ¿no? El hecho de, no, es que tú no eres bueno para dar, digamos, un tema, ¿no? Por así decirlo. Y entonces tú empiezas a decir, no, pues ya no voy a dar temas, ya no voy a ponerme a hablar frente a un micrófono. Y te paralizas, ¿no? Y simple y sencillamente dices, ¿sabes qué? Pues ya mejor lo voy a buscar por otro lado. Y entonces ya te empieza a dar pánico escénico y entonces empiezas a experimentar muchas cosas que se pudieron haber prevenido si simple y sencillamente es validado la emoción, ¿no? Ok, a lo mejor él me está hablando desde su realidad, él no es bueno para dar temas, pues que no dé temas, pero yo voy a seguir preparándome, voy a seguir preparando esta cuestión para poder hacerlo mejor, ¿no? O el no te subas al techo porque te vas a caer, ¿no? Y es como de, ok, yo ocupo subirme a barrer la azotea, ¿no? Y a lo mejor te da miedo, o a la otra persona le da miedo, mejor pagarle a alguien para que suba a limpiar el techo, ¿no? O algo así. ¿Para qué nos sirve el miedo? Nos sirve para adaptarnos al entorno y a los peligros. Retomando esta parte del techo, ¿no? Si a lo mejor dices, ok, me da miedo subirme a las techumbres o me da miedo las alturas, pues entonces el miedo te dice, güey, si está cabrón, güey, no te subas, cabrón. Ponte tu arnés, ponte un casco, o sea, el miedo es como esta parte de decir, ok, está bien, necesitas hacerlo, pero hazlo con seguridad, ¿no? O sea, es como si de repente te dicen, ¿sabes qué, güey? Tienes que ir a las 12 de la noche a buscar algo de cenar. Mejor que te el Uber, ¿no? Porque te vas a ocupar. O sea, esta parte del miedo es buena porque nos alerta. Está en la noche y tienes que apagar la luz. Estás corriendo. Apágala, pero córrele. Sí, es como esta parte de hacernos conscientes de que sí debemos de hacer las cosas, aunque sea algo riesgoso, pero como
hacer que sea menos riesgoso la actividad que vayamos a realizar, ¿no? Su función es protegernos ante situaciones de riesgo o ante una amenaza, haciendo que nos retiremos o realicemos la actividad de una manera más segura. Podemos reaccionar ante una amenaza de integridad física, ante una amenaza de reputación, de autoestima, que es como simple y sencillamente en la secundaria, ¿no? La persona que hace bullying, la persona que es bulleado, pues obviamente lo que hace es tratar de alejarse o de reportarlo con el director. Si no, de cuentas tiene miedo, pero está actuando de alguna manera. Y hay personas que tienen miedo y pues siguen soportando, siguen estando. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque simple y sencillamente están evadiendo su emoción. Y entonces el miedo sigue ahí, pero no hago nada al respecto. ¿Sí? No tengo miedo, no tengo que tener miedo, ¿no? De repente a lo mejor el niño puede llegar con su papá y es que ¿sabes qué? No tengas miedo. ¿Por qué le tienes miedo? O sea, sí. Y el niño trata de seguir esa línea cuando lo correcto a lo mejor es pues, alejarse o busco a alguien más bravucón o reporto al maestro o con sus papás o X, ¿no? Y realmente pues no vemos ese tipo de educación aquí. Podemos tener miedo a nuestras creencias o a las creencias como ya lo vimos, ¿no? El hecho de creer que una casa te va a salir más cara, pues entonces, o que es más caro comprar una casa que rentarla, pues son parte de las creencias y nos pueden dar miedo y desmotivarnos a decir, no, mejor no lo hago, mejor no me compro una casa. Tengo la solvencia económica para comprarla, pero no me la compro, porque ya me dijeron que es malo, ¿no? Sí. O el simple y sencillo hecho de, pues, me puedo comprar un carro nuevo, pero ya alguien te dijo, no, es que mejor compro un usado. No, pero, pues, ¿por qué? Porque un usado te va a salir más barato porque te compras uno nuevo. Y entonces ya te da miedo y dices, bueno, pues sí, me compro un usado porque voy a utilizar a lo mejor un dinero que puedo utilizarlo en otra situación importante, ¿no? Y que muchos tienen miedo, por ejemplo, también de emprender. O sea, de que no, es que si no pega, es que si no me da los números, y es que esto, y se empiezan ellos a generar su mismo miedo que ni lo intentan. Así Pero es. tienen ese miedo ahí. Como la frase esta de poquito pero seguro, ¿no? O sea, mejor trabajo en una empresa que me va a pagar 1,000 pesos por semana, pero seguro, o sea, y en un negocio no voy a tener seguro esos 1,000 pesos que me están de la empresa, ¿no? Existen dos tipos de miedo, que es el miedo funcional y el miedo disfuncional, vamos a llamarlo de esta manera. El miedo funcional se activa ante un peligro real y nos permite adaptarnos a las situaciones a nuestro beneficio. ¿Sí? Como ya lo vimos, ¿no? Ya haciendo una retrospectiva, si vas a trabajar en el techo, pues te pones tu equipo de seguridad. Si quieres ir a buscar algo de cena, pues te vas en Uber. ¿Sí? Como todo este tipo de cuestión de adaptación para poder realizarlo. Y el disfuncional, pues simple y sencillamente entorpece nuestras vidas y nuestro desempeño, ¿no? No nos permite hacerlo y no nos permite adaptarnos a las situaciones. Es como de, no, sabes que yo no lo voy a hacer. No, que vamos a subirnos a los juegos mecánicos. No, yo no voy a subir porque ya escuché que se murieron ahí. Estuve viendo unos TikToks que no salieron volando. Sí, ya. O el hecho de, no, pues es que, ¿sabes qué? Vamos a viajar a Cancún. Y no, pero yo no voy en avión, me voy en camión porque el pinche avión se puede caer. O sea, sí, son miedos que no nos permiten realizar actividades de una manera óptima, ¿no? Y creo que muchas veces no profundizamos en ese miedo, en esa creencia, porque yo conozco también muchas personas de que dicen, no, es que en avión no, porque me puedo, no, pues más fácil que muera, ¿no? Sí. Pero en realidad si ves las estadísticas, es más fácil que tengas un accidente en un auto o en un autobús, pero pero es por el mismo volumen que hay, pues. Pero sabemos que en cuestión de aviones pues hay más cuidado, más seguridad, porque sabemos que ahí sí un error, una falla que presente el avión, pues muy difícil que pueda sobrevivir. Pero finalmente ni siquiera se analiza. Ay, es que vi que se cayó un avión y pues no, ya no. Simplemente hay muchas personas que ven las noticias, o sea, y que pasa, es que asesinaron a tal, que mataron a tal, y sí, o sea, son cosas que pasan que te deben de alertar,
Pero creo que no te deben de, pues, dar... Sobreexaltar. Sí, el miedo y quedarte en pánico, porque si hay mucha gente que no, es que ya no voy a salir porque me va a pasar esto, Claro. porque va a pasar esto, mucha delincuencia y tal. Entonces llegan a tal grado de que no salen, o sea, no salen porque tienen ese miedo, pero siguen alimentando su mente con las mismas Ajá. noticias, o sea, no hacen algo como para... Erradicar esa Ajá. que al final de cuentas, ya, a mí no me gusta ver noticias, de repente te salen noticias en Facebook pues, y dices, esto está muy interesante. Pero trato de no verlas porque realmente atrofia tu cerebro, o sea, ver noticias, La Rosa de Guadalupe, o ese tipo de cosas, lo que hacen es como inculcarte un miedo o alguna creencia que realmente no te benefician absolutamente nada, o sea, solamente te infunde miedo, tristeza y ya, ¿no? O sea, no hay otra emoción que tú digas, ay, güey, estoy aprendiendo algo de estos programas, estoy aprendiendo algo de las noticias. No, realmente no. Entonces, pues sí es bueno también nosotros ponernos a elegir qué información queremos recibir, ¿no? Para poder seguir desarrollándonos. ¿Cómo podemos superar el miedo? En terapia cognitivo-conductual hay dos tipos de manera de hacerlo. Y es haciendo una reestructuración cognitiva que va a ser como esta parte ¿Traducción? como interpretar la realidad y poder adaptarnos a ella. Muchas veces, y sobre todo en los niños, hay muchos niños que le tienen miedo a los payasos, ¿no? Y entonces nunca le llevan a sus fiestas payasos y van creciendo y siguen, o sea, y llegan adultos y neta ven un payaso y prefieren alejarse, ¿no? Entonces una reestructuración cognitiva como es, ¿por qué le tienes miedo al payaso? O sea, ¿qué te hizo de morrito, no? El payaso, a lo mejor sí te hizo algo y a lo mejor ya hay un trauma, pero si no, pues, o sea, ¿por qué le tienes miedo a un payaso? A lo mejor vio de chiquito la película del payaso Eso, eso, y por eso ya... Y de ahí ya la agarré. Entonces ya ahí ya sería como explicar, pues mira, es una película, realmente no existe. Sí, como en lugar de alejarlo del problema o de ese miedo, pues es como, ven, vamos explicándote de dónde se origina tu miedo, por qué se está originando tu miedo, y empezar a reemplazar esos pensamientos o esas ideas erróneas, ¿no? Que tiene la persona. Y hay dos técnicas para poder vencer el miedo. Una que es la técnica de exposición, que pues tal cual es exponerte. Si te da miedo las alturas, vente, vamos a los juegos mecánicos, ¿no? Obviamente así es una fobia y tiene que ser otra técnica, pero sí es exponerse ante la situación que le genera ese miedo, ¿no? Me da miedo hablar frente a la gente, ven, te invitamos a que des un tema. Hay que prepararlo, date cuenta, es gente, imagínate las disputas, ¿no? Esa técnica para liberar esa tensión. Sí, igual es poco a poco, ¿no? No aventarte directamente al ruedo al toro, pero sí, o sea, es paso a paso, pero irlo enfrentando. Y la desensibilización sistemática. Esta va en 4 pasos y empieza, por ejemplo, con técnicas de relajación. Okay, empieza a ser consciente de tu respiración, vamos a hacer ejercicios de respiración. Y empezar a hacer una lista de jerarquización. ¿Sabes qué? Me da miedo las cucarachas, ¿no? Entonces, a ver, tu principal miedo son las cucarachas. ¿Ante qué situación? No, pues que salgan de la rejilla muchas cucarachas. Que huele. Que salen volando directo hacia ti. Sí, o sea, como empezar a jerarquizar en qué situaciones te originaría más miedo. Y entonces, después empezarlo a hacer en cuestiones de imaginación, ¿no? Imagínate una cucaracha. Entonces, desde que empiezas a imaginar, muchas personas como de, no. Entonces, son ejercicios que te ayudan como a irlo afrontando, como dices, bien poco a poco. Y después de la práctica con la imaginación, viene la desensibilización, que ahora sí, pues es ya, sabes que te traigo una cucaracha en un vasito, ¿no? No está haciendo nada, o sea, como ya empezarlo a afrontar de una manera poco a poco y hacer consciente a la persona de que realmente no pasa nada, o sea, simple y sencillamente son creencias que tuvimos a lo mejor en la infancia, en la adolescencia, y que seguimos creciendo con ellas y nunca les prestamos atención. Y es una emoción mal trabajada, ¿no? El hecho de tener miedo no significa que no debas de tenerlo, o sea, al contrario, tenlo, pero no lo evadas. O sea, presta atención a por qué te está dando miedo, para qué te está sirviendo ese miedo. O sea. Ok.
Y pues creo que de parte del miedo, pues creo que queda algo claro, ¿no? Queda específico. Realmente tratemos pues de no evadir nuestras emociones, sobre todo aquellas que coloquialmente llaman emociones negativas. Ya vimos que no son negativas, son partes de nuestro ser y que debemos también de experimentarlas, ¿no? Porque algo nos quieren decir nuestras emociones. Sí, yo también una vez escuché que, por ejemplo, el miedo pues no es malo y que daban un ejemplo que si estabas en un carro, pues tú eres el copiloto y a lo mejor el miedo a veces está ¿Copiloto? de copiloto, pues así como, ay, atento, así como poniéndonos nerviosos, ¿no? Ajá, y que más bien, o sea, sí debemos de pasarlo a la parte de atrás, o sea, que esté allí presente, pero que no dirija, pues que no nos dirija, ¿no? Sino que nosotros que no te dé el volantazo. Ajá, sino que nosotros pues controlemos ese miedo. Muy bien. Entonces, pues yo creo que ya hemos hablado de 3 puntos muy importantes para desarrollar nuestra idea. Cualquier idea que queramos desarrollar, tanto los miedos como una creencia, como un paradigma, pues son sumamente importantes, como lo hemos visto y como hemos visto ejemplos de lo que nos va a ayudar a llevar esa idea más allá, porque si andamos con miedos, con creencias limitantes y con paradigmas que no nos dejen actuar de manera adecuada para poder tener esa idea, llevarla de manera adecuada, pues nunca vamos a tener los resultados. Siempre vamos a estar frenados, siempre vamos a estar atrás. Entonces, pues una vez que eres consciente, pues viene el eureka, ¿no? O como decimos en México, me cayó el 20. La clásica me cayó el 20 de que, ok, creo que puedo hacerlo de forma diferente. Entonces, creo que aquí hay algo que puedo mejorar. Entonces, ahora sí, piensas, sientes y te comportas de manera diferente. Entonces, ahí es donde verdaderamente hay un cambio, es donde podemos dar esos pasos que nos lleven a romper ese miedo, a cambiar nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras finanzas y todo, porque tuvimos la apertura de ser conscientes. Que claro, una cosa es que seas consciente y otra cosa es que verdaderamente actúes, como ya hemos visto, para poder obtenerlo. Porque puedes ser consciente, pero puedes comportarte como un cretino y decir, me vale y no voy a hacer nada y yo sigo igual, jódase quien se joda, que el principal eres tú, ¿verdad? pero también está la parte que una vez que eres consciente puedes ser responsable. Y ya siendo responsable, ahora sí, pues dices, bueno, tomas la responsabilidad y dices, nadie más va a hacer que cambie, yo solo soy el responsable y yo voy a hacer que cambie, entonces tomo la responsabilidad y actúas para obtener esos resultados, para emprender un negocio de buena manera, para ejercitarme y tener los pensamientos y las creencias adecuadas para tener esa salud que verdaderamente deseo. Entonces, bueno, yo con esto concluyo. Y pues también esta parte a lo mejor de no culpar a nadie, ¿no? Que no porque, es que él me lo enseñó, él me lo dijo, no, pues no, cada quien tiene su criterio, cada quien tiene estas creencias que pues se combinan, ¿no? Junto con los paradigmas, con los miedos. Y más que nada, pues esto, detenernos un tiempo, darnos un tiempo para analizar primero qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestra idea que queremos ejecutar. Y ahora sí, ponernos a pensar, analizar un momento, qué nos detiene, cuáles son estos miedos que tenemos, cuáles son nuestras creencias, nuestros paradigmas, y a partir de ahí, de identificarlos, pues saber qué podemos hacer, el poner a nuestro hámster a trabajar en esta creatividad que todos tenemos, y decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo, para pues lograr esto? Sí, así es. Yo me quedo con la frase que dijiste de si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados, ¿no? O sea, si estás haciendo las cosas bien, felicidades, síguelo haciendo, pero si no estás conforme, pues entonces comienza a moverte, ¿no? O sea, no somos un árbol para quedarnos a echar raíces en donde estamos, sino simple y sencillamente podemos tomar las decisiones que determinen nuestro camino y nuestro caminar, ¿no? Pues bueno,
Muchas gracias por escucharnos en este capítulo. Los esperamos en el siguiente. Recuerden darle like, compartir si les gusta. Y si no, también. Sí, déjenos en los comentarios sobre qué miedos tienen, qué miedos están enfrentando, sobre esas creencias limitantes y potenciadoras que tienen. Déjanos aquí en los comentarios y qué paradigmas estás a punto de romper. Así que nos vemos en la próxima misión. Hasta la próxima, tripulantes. Adiós. Adiós.